El Apocalipsis. Cuando todo un pueblo es destruido o se destruye a sí mismo. Es el fin de la civilización. Para nosotros hoy, mientras hacemos nuestra vida cotidiana, apenas es algo que consideramos. Estamos seguros de que no podría pasarnos. Pero para algunas civilizaciones, ya ha ocurrido. El Dorado, la ciudad perdida de oro. En el siglo XVII, exploradores del Imperio Español buscaron la ciudad perdida en las profundidades de Sudamérica. En Perú, bajo duras condiciones desérticas, encuentran decenas de extrañas pirámides, muchas con oro enterrado dentro de ellas. ¿Es esta la verdadera ciudad perdida de oro? Estas pirámides pertenecen a una misteriosa civilización que llamamos los Moche. Desde el siglo I después de Cristo y durante cientos de años, los Moche han progresado a lo largo de la costa norte de Perú. Los Moche son una de las civilizaciones antiguas más apasionantes e interesantes, compitiendo con lo que vemos en Egipto. Viviendo al norte de la civilización Nazca, dejó tras de sí las misteriosas formas esculpidas en el paisaje. El pueblo Moche construyó algunas de las estructuras más grandes jamás vistas en América. Su arte revela una cultura de gran sofisticación que representa a una sociedad que se satisface con sacrificios humanos brutales y sangrientos. Los Moche dominan el norte de Perú desde hace siglos hasta alrededor del año 650 después de Cristo, cuando parecen desaparecer de la historia. Lo que le sucedió a los Moche es una especie de misterio. Ahora, la ciencia moderna e investigaciones forenses revelan nuevas respuestas a la pregunta: ¿cuál apocalipsis ancestral destruyó a los Moche y a sus ciudades de oro? El deseo por el oro se extiende a la historia humana. Poseerlo parece despertar un deseo insaciable de más. Desde hace siglos, esta obsesión da lugar a la leyenda de una ciudad entera de oro. Y en los siglos XVI y XVII, la leyenda se conoce comúnmente por su nombre, El Dorado. Esta era la idea que, en algún lugar de las oscuras y exóticas tierras de Sudamérica, había una ciudad de oro gobernada por Dios, un Dios hecho rey. Cuando el explorador español Francisco Pizarro González llega a Sudamérica a principios del siglo XVI, comienza buscando un lugar de gran riqueza en el área que hoy llamamos Perú. Allí se encuentra con la civilización inca y la conquista. Pero Pizarro no tiene ni idea de que con los incas se encontraría con la culminación de una cadena de civilizaciones que han dado forma a Sudamérica durante más de un milenio. No le interesa la búsqueda, solo le interesa el oro. A lo largo de la costa norte de Perú, en el valle del río Moche, encuentra algo misterioso. Aquí se encuentra una gigantesca estructura antigua que, según los lugareños, no perteneció a los incas, sino a una antigua civilización olvidada. La llaman la Huaca del Sol, el Santuario del Sol. Cuando los españoles se encuentran con la Huaca del Sol, ellos ven esta enorme pirámide. Tendría casi 50 metros de altura. Los conquistadores españoles buscaban un método rápido para llegar a los tesoros que esperaban encontrar en su interior. Ellos desviaron el río Moche para buscar oro en el interior de la Huaca del Sol.
Ese río se llevó 2/3 de esa estructura y la arrasó totalmente. Es probable que lo que vieron los españoles fueran sepulturas muy elaboradas o zonas de los templos que estaban decoradas con oro, que tenían adornos o artefactos dorados que se llevaron. Nunca más se volvió a ver el oro. Probablemente fue fundido y perdido para siempre. La verdad es que los conquistadores españoles no sabían realmente lo que habían descubierto. Hoy, diseminados por la región, hay docenas de estos extraños montículos en el paisaje, fácilmente confundibles con gigantescas colinas de barro. Pero si vemos más de cerca, observaremos ladrillos hechos de barro. No se trata de colinas, sino de antiguas pirámides, cuyo redescubrimiento crea un misterio. ¿Qué sucedió con la civilización que las construyó? Perú, 1899. El arqueólogo pionero alemán Max Uhle explora Sudamérica. Max Uhle fue un arqueólogo alemán que hizo muchos trabajos en Perú, en diferentes partes del país. Fue el primer arqueólogo profesional. Sus patrones eran bastante avanzados porque tomaba notas y él comprendió la importancia de la fotografía, que era algo relativamente nuevo. Al llegar al Valle de Moche, Uhle ve la zona que Pizarro saqueó hace cientos de años. Decide excavar en otra estructura con forma de pirámide, conocida localmente como Huaca de la Luna, el santuario de la luna. Durante las excavaciones, Uhle encuentra una bella imagen dorada de un rostro ribeteado en cobre. Un rostro que lo mira a través de 1000 años de historia. ¿Cuál es la fecha de esta misteriosa cultura? Uhle está decidido a averiguarlo. Las técnicas de las que fue pionero consistían en observar el cambio de estilos cerámicos como indicador de cambio con el tiempo. Fue el primero en utilizar este tipo de comprensión científica de estas cerámicas, lo que venía antes y mucho antes de estas cerámicas. Basándose en este nuevo método, Uhle data provisionalmente el final de esta misteriosa civilización en torno al año 600 después de Cristo. Su excavación marca el inicio de un gran número de hallazgos en esta ciudad perdida. Murales épicos pintados que representan dioses extraños. Cerámicas finamente pintadas. Y una plataforma con fragmentos de huesos, que él cree que se utilizaba para sacrificios humanos. He aquí algo increíble. Una civilización hasta ahora desconocida y sin nombre. ¿Quiénes eran? ¿Y cuál fue su destino? A medida que Uhle avanza en sus excavaciones, la verdadera escala de cómo esta antigua ciudad pudo desaparecer comienza a revelarse. Situado al pie de una montaña blanca, el Cerro Blanco. En el este de la ciudad se encuentra la Huaca de la Luna, formada por plazas, explanadas ceremoniales y grandes terrazas, todas conectadas con rampas. Al otro lado de la ciudad está la Huaca del Sol. Tiene 50 metros de altura y 340 metros por 160 metros en su base. Y entre estas dos imponentes estructuras se extiende un entramado urbano de grandes avenidas, casas y plazas, capaces de albergar a una población de 25,000 personas. Pero mientras Uhle descubre los edificios de esta civilización, también quiere investigar otras culturas de Sudamérica, por lo que interrumpe su trabajo sobre los moche
para descubrir otros sitios arqueológicos, dejando tras de sí un gran misterio. ¿Por qué esta antigua sociedad de los Moche se perdió en la historia? Para responder a esta pregunta, un lugareño dedicará su vida a contarle al mundo sobre este pueblo perdido y le dará un nombre. Valle de Moche, Perú. En 1930, Rafael Larco Jole es uno de los primeros en investigar sistemáticamente la cultura antigua de esta región y se inspira en el trabajo de Max Uhle décadas antes. Es el único que realmente tomó lo que hizo Uhle y construyó sobre eso en términos de cronología. Aunque no tiene formación arqueológica, Larco colecciona más de 40.000 vasijas de cerámica y finalmente bautiza a esta civilización con el nombre del valle fluvial en el que se encuentran, los Moche. Él describió la cultura Moche y también la definió. Los Moche son una de las civilizaciones antiguas más apasionantes e interesantes de toda Sudamérica. Son conocidos por su enorme arquitectura monumental, templos de adobe e increíbles murales que decoran estos templos, así como por algunos estilos cerámicos y metalúrgicos realmente específicos y una artesanía asombrosa. Pero quizá el aspecto más importante de la supervivencia de los Moche sea una vasta red de canales de irrigación. El agua del canal de las montañas a los valles, donde cultivan maíz, judías, cacahuates, frutas y algodón. Pero, ¿qué tan grande es la civilización Moche? Larco cree que la cultura Moche se extiende por más de 400 kilómetros de territorio. Es una confederación de pequeños estados repartidos a lo largo de la costa. Cada estado está gobernado por su propio gobierno o élite. Pero Larco cree que todos están unidos por una cultura, una lengua y una religión comunes. Se administra desde el poder estatal esencial en la ciudad de Huacas de Moche. Así que vio a los Moche como una cultura uniformada, un sistema estatal que funcionaba básicamente con el sistema político común, el sistema religioso y el sistema racial. Todo era parte de un engranaje. Pero al investigar el destino de los Moche, hay un problema. A diferencia de los antiguos jeroglíficos egipcios, los jeroglíficos mayas o el cuneiforme acadio, los Moche no dejan rastro de una lengua escrita. Hay retos para estudiar a los Moche porque no existía un sistema de escritura. Así que todo lo que sabemos como arqueólogos proviene de excavar la tierra. Sin embargo, los Moche dejaron tras de sí intrincados murales que representan diferentes escenas y que, según Larco, dan pistas sobre el modo de vida de los Moche. Y cerámica pintada, que se asemeja al griego antiguo en su estilo. Estos contienen varias escenas muy épicas de probablemente una mezcla de vida mítica y vida real, pintadas alrededor de una vasija. Pero también muestran imágenes de extraños animales demoníacos y el ritual de consumir la sangre de la víctima sacrificada. Sabemos que los Moche realizaban sacrificios humanos, lo vemos en sus obras de arte, en las vasijas y en los diseños. Larco cree que la élite Moche ofrece sacrificios humanos para tratar de asegurar la fertilidad agrícola, manteniéndose en el poder y con su estructura social intacta. Pero a pesar de coleccionar miles de artefactos, Larco es incapaz de responder a la pregunta: ¿por qué los Moche desaparecen de la historia? El Valle de Moche, Perú.
2022. Este es uno de los entornos vitales más duros del planeta. Es una región brutal, árida y desértica, entre los Andes y la costa del Pacífico. El arqueólogo Carlos Rengifo cree que la respuesta al estudio de la desaparición de la civilización moche está en el paisaje. Los moche transformaron su entorno. Crearon el paisaje que permitió el desarrollo de las sociedades aquí. La arqueología revela que muchas de las construcciones que se ven aquí fueron en realidad edificadas originalmente por los moche. Canales de irrigación. Increíblemente, los canales de los moche se siguen usando hoy en día. El hecho de que haya ciudades prosperando aquí hoy en día es una especie de milagro, un milagro de nuestra antigua población. Los moche aplicaron la ingeniería hidráulica a gran escala. La gran extensión de los sistemas hidráulicos en el mundo moche es algo impresionante. Más de 1,200 kilómetros de redes de canales. Los valles del territorio moche fueron transformados por este masivo proyecto de terraformado. Se excavaron ríos, canales y acequias que se extendían por todo el territorio y llegaban a todos los rincones de la civilización moche. Estos canales requerían grandes y sofisticados conocimientos de ingeniería y también del paisaje. Así que, en términos de sofisticación de la ingeniería, los moche están a la altura de la antigua Roma. Pero Carlos cree que la vasta red de irrigación era algo más que un simple suministro de agua. Era también un factor importante en el desarrollo de la propia civilización moche. Los canales eran una especie de fuertes unificadores que estas comunidades necesitaban para prosperar. Dominar la materia de la vida, el agua. Los moche fueron capaces de mantener una sofisticada civilización durante cientos de años. Pero hay un problema. La agricultura basada en el riego es especialmente vulnerable a una catástrofe natural imprevisible. Terremotos. En pocas palabras, los desplazamientos tectónicos mueven la Tierra y cambian el flujo de agua, dañando el suelo e incluso creando tierras más áridas. Existe un proceso por el que los terremotos sacuden la tierra suelta en estos valles desérticos. La tierra es arrastrada hasta el océano y la arena vuelve a los valles inferiores en forma de dunas. El daño a un paisaje agrícola puede ser devastador. ¿Era la civilización moche vulnerable a los terremotos? ¿Podría esto ser la clave de la desaparición de los moche? La costa de Perú es una zona sísmicamente activa. Tenemos dos placas que se encuentran, la placa sudamericana y la placa de Nazca. En las profundidades, la placa de Nazca es empujada constantemente bajo la placa sudamericana. Eso causa fricción hasta que finalmente se rompe. Y esta acción tectónica crea muchos terremotos que hacen que vivir en Perú sea difícil e inestable. Es posible que una serie de terremotos dramáticos y devastadores contribuyeran al fin de los moche. ¿Hasta qué punto se vieron afectados los moche por las sacudidas sísmicas? Carlos cree que hay pistas ocultas en la épica arquitectura de la ciudad, y en particular en su enorme templo dominante, la Huaca del Sol. Puede decirse que la Huaca del Sol es una de las obras maestras de la arquitectura moche.
formada por más de 140 millones de ladrillos. Llegó a medir 50 metros de altura. Dependiendo de la magnitud del terremoto, pueden afectar a las estructuras que están construidas. En magnitudes altas, mayores a 6, los edificios empiezan a temblar y pueden llegar a derrumbarse. Entonces, ¿aquí hay pruebas de daños causados por terremotos? Cuando los arqueólogos enfocan su trabajo en la construcción del templo, observan algo inusual en los cimientos: grandes ladrillos de barro. Entre estos grandes adobes hay un espacio que llamamos juntas de deslizamiento. Las juntas de deslizamiento son una ingeniosa técnica de construcción. Se separan unas de otras entre 4 y 6 centímetros y ese espacio se rellena con arena. Así, en caso de terremoto o de sacudida sísmica, la estructura no se fractura, sino que se mueve ligera y suavemente, y después de las ondas vuelve a su lugar original. Su descubrimiento sugiere que los moche comprendían la amenaza de los terremotos, e incluso los tenían en cuenta en sus construcciones. Eran personas muy avanzadas, inteligentes y buenos ingenieros. Al parecer, aunque un gran terremoto hubiera perturbado la vida de los moche, ellos habían desarrollado una capacidad de resistencia a los temblores, y los canales que se conservan hoy en día sugieren que su red de riego era igual de resistente. Para los historiadores, no hay forma de saber si un gran terremoto sacudió alguna vez a los moche. Los registros no se remontan tan lejos. Entonces, si las sacudidas sísmicas no fueron lo que acabó con la vida de los moche, ¿qué lo hizo? Carlos y un equipo de arqueólogos investigan más. Lo que le sucedió a los moche es una especie de misterio. Escanean la ciudad utilizando GPR o radar de penetración terrestre y cartografían la ciudad desde arriba. Y hacen nuevas excavaciones. En su apogeo, hacia mediados del siglo VII, la ciudad es una de las más grandes de América, con enormes templos y una vasta zona urbana de unas 60 hectáreas. Entonces, todo eso hizo que este lugar fuera una de las mayores ciudades de su tiempo. Carlos cree que las pistas de la misteriosa desaparición de esta gran ciudad se esconden aquí, esperando a ser descubiertas. Y es en este templo, la Huaca de la Luna, donde hay un misterio en particular por resolver: el sacrificio humano. Esta es la zona de sacrificios de la Huaca de la Luna. Si caminabas por aquí, significaba que estabas preparando y realizando sacrificios humanos. En 1995, se descubre algo inesperado. El equipo de arqueólogos, dirigido por Steve Burgey, estaba excavando en la Huaca de la Luna, pero no tenían ni idea de lo que iban a encontrar. Desentierran un hallazgo asombroso, que eran los cuerpos de los individuos sacrificados. ¿Cómo sabemos que fueron sacrificados? Bueno, es muy obvio. Se puede ver cuántas veces les cortaron la garganta por las cicatrices del cuello, les arrancaron y separaron los brazos y las piernas. Y no solo algunos esqueletos, muchos. Con esos trabajos arqueológicos, se descubrieron los restos corporales de unas 60 personas esparcidos por toda la plaza. Y luego, algo más macabro. A algunas de las víctimas les cortaron la cabeza. Sospechamos que la decapitación era parte de algunos rituales específicos. Este es un descubrimiento impactante. Evidencia de un ritual masivo de sacrificio humano. Análisis posteriores revelan algo más.
una fecha. Este sacrificio parece haber ocurrido alrededor del año 600 después de Cristo. El año 600, justo en la época en que la civilización moche se derrumbó misteriosamente. ¿Son estas víctimas de sacrificio una pista del antiguo apocalipsis de los moche? Para encontrar respuestas, los arqueólogos profundizan en una pista importante: el arte de los moche. Cientos de escenas pintadas sobre cerámica se han documentado en lo que los arqueólogos llaman dibujos desplegables. Son dibujos espectaculares en las pinturas de estas vasijas moche. Y hay una escena en particular de gran interés para los investigadores: la ceremonia del sacrificio. La ceremonia del sacrificio se encuentra en varias vasijas de cerámica hechas en un estilo similar. Se ve a las víctimas de sacrificios con las gargantas cortadas y se le ofrece una copa o cáliz a una figura poderosa. Se ha interpretado que ese cáliz contiene la sangre de víctimas de sacrificios. ¿Esto es lo que sucedió en el sacrificio masivo en la Huaca de la Luna? Empezamos a darnos cuenta de que las escenas, las pinturas de estas personas coincidían con la arqueología. Entonces pensamos, oh, wow, puede que estas escenas que aparecen en los dibujos nos digan realmente algo sobre la vida. Carlos examina los murales de las murallas de la ciudad y de repente también tienen más sentido. Aquí hay imágenes claras de prisioneros por algún tipo de conflicto violento, aparentemente siendo llevados a su destino como víctimas de sacrificio. Un grupo son los guerreros derrotados que ahora son prisioneros y están siendo exhibidos aquí. Ellos fueron arrastrados con una cuerda atada alrededor del cuello. Y luego hay un segundo grupo de guerreros que son los ganadores. No es claro si esto se debe a una invasión extranjera o a una guerra civil. Lo que está claro es que los vencidos son sacrificados a veces en gran número. La cuestión es, ¿la estabilidad social de la civilización moche está vinculada a este sacrificio humano masivo? Huacas de moche. Para una investigación detallada, los expertos buscan pistas en otros sitios moche. A 45 kilómetros al norte de las Huacas de Moche, se encuentra otra ciudad de la civilización moche, El Brujo. Queda una enorme pirámide construida por el hombre. Y al igual que su ciudad vecina, las Huacas de Moche, también tiene imágenes de prisioneros siendo llevados al sacrificio. En 2006, se hace un descubrimiento increíble. Yo estaba excavando en este bello lugar llamado Complejo Arqueológico El Brujo. Uno de los colegas de Jeff está utilizando GPR en una parte del sitio llamada el Templo Calvia, cuando ve algo inusual. Regresó y dijo, vaya, encontré una cavidad. No era sólida porque las huacas están construidas con ladrillos. Así que si encuentras una cavidad a través del GPR, significa que hay algo ahí. Después de excavar, descubren algo completamente inesperado. Una momia moche y artículos funerarios de la mejor calidad, oro y joyas. Se trata claramente de la tumba de un importante personaje moche y probablemente de un gobernante de la región. Pero, ¿quién es esta momia? Para averiguarlo, deben desenvolverla. Bueno, tener que desenvolver a esa momia fue algo increíble y como yo debía examinarla todos los días, pude ver cómo quitaban cada una de las capas.
Finalmente, dentro, encuentran los restos de una mujer tatuada. Recibe el nombre de la Dama de Cao por el templo en el que se encuentra. Sí, fue un descubrimiento increíblemente emocionante. La revelación de una mujer de alto estatus cambia la percepción de los moche como una sociedad dominada por los hombres. Y su descubrimiento se une a las posiciones de otros cuerpos de la élite gobernante, como el señor de Zipán, encontrado en el sitio moche de Zipán en 1987. Pero ambos entierros de alto estatus tienen algo extraño junto a ellos. Víctimas de sacrificio cuidadosamente preparadas. ¿Por qué? La datación por carbono de los huesos sugiere que el entierro de la Dama de Cao data de los años anteriores a finales del siglo V. Es decir, más de un siglo antes de los sacrificios masivos en la Huaca de la Luna y del colapso estimado de los moche. Los expertos creen que los sacrificios cuidadosamente preparados encontrados en los entierros de alto estatus formaban parte de un ritual controlado en una estructura social estable. Los asesinatos en masa descubiertos en las huacas de Moche son una escena muy diferente. Entonces, ¿qué sucedió con los moche alrededor del año 600 después de Cristo para cambiar tan radicalmente sus prácticas de sacrificio? Luego, los arqueólogos hacen un nuevo descubrimiento. Un análisis más detallado de las víctimas muestra que parecen estar enterradas en circunstancias extremadamente inusuales. A diferencia de otras víctimas de sacrificios descubiertas en otros sitios que se encuentran cubiertas de arena, muchos de estos esqueletos están compactados en barro. Un barro derivado de los ladrillos de adobe con los que se construían las pirámides moche. Y esto solo pudo ocurrir en condiciones de extrema humedad. El misterio es, ¿cómo es posible? Una teoría de por qué los cuerpos fueron encontrados envueltos en barro es que esto pasó en una inundación. Y es posible que estas personas hayan sido asesinadas bajo la lluvia torrencial, quizá en medio de una tormenta aterradora, una tormenta de lluvia donde se sintiera como si fuera el final de los días. Tienes que empezar a pintar un cuadro de algo que debió haber parecido apocalíptico. Los huesos de las víctimas se examinan en análisis forenses. Hay que preguntarse, ¿este extraordinario acontecimiento meteorológico y este extraordinario episodio de violencia están vinculados? Es un misterio. Pero para cualquiera que conozca Perú, el primer pensamiento de lluvias torrenciales húmedas solo significa una cosa: el Niño. En la actualidad, el Niño sucede aproximadamente una vez cada 7 años, y los moche se encuentran justo en la zona de peligro. Con el fenómeno del Niño, los patrones meteorológicos sobre el Océano Pacífico ecuatorial quedan medio invertidos. En condiciones normales, los vientos que soplan a través de esta parte del océano mueven el agua caliente de este a oeste. Durante el fenómeno del Niño, este proceso de los vientos que soplan a través del Océano Pacífico ecuatorial en realidad se ralentiza o en algunos casos se mitiga. Provoca lluvias torrenciales que inundan la tierra, destruyendo casas y cultivos, y a menudo quitando vidas. Así que para los moche, un evento como el Niño creó inestabilidad social evidenciada en los sacrificios humanos masivos. La arqueóloga Ari Karamánica
investiga el clima de la antigua región de los Moche. Está estudiando las pruebas ocultas en los antiguos canales de riego que sobrevivieron. Recolectaremos muestras de suelo o de sedimentos de un antiguo campo arqueológico y luego podremos empezar a reconstruir qué tipo de agroecosistema se desarrolló en la enorme esfera de coevolución de la infraestructura de irrigación de los Moche y de este entorno, que es demasiado desértico. Ari sabe que la red de canales de los Moche es inmensa y se extiende a lo largo de cientos de kilómetros por todo el territorio Moche. Y lo que encuentra es inesperado. Cuando el niño hace descender el caudal por algunos de estos barrancos típicamente secos, los Moche estaban preparados para eso y estaban preparados para capturar esa agua, desviarla, ralentizar su velocidad para que no destruyera los campos, cuidadosamente preparados. Parece que los Moche tuvieron en cuenta el fenómeno del Niño en sus prácticas agrícolas. Pero los Moche se anticiparon a estos fenómenos del Niño. Así que si los Moche aprendieron a vivir con el Niño, ¿la causa de su colapso es un fenómeno meteorológico diferente? El profesor Lonnie Thompson estudia el hielo. En la Universidad Estatal de Ohio recoge muestras de núcleos de hielo tomadas en los Andes peruanos. Los glaciares y los núcleos de hielo son uno de los mejores archivos de nuestro pasado porque no solo registran la historia climática como la temperatura, sino que también pueden reconstruir la historia de una precipitación. Hay muy pocos archivos que hagan eso. En 1995, durante la época en que se descubren los sacrificios masivos, Thompson encuentra algo intrigante en el hielo. La región de los Andes sufre graves cambios climáticos desde finales del siglo VI hasta el siglo VII. El descubrimiento de Thompson sugiere que lo que golpea a los Moche no es un evento ordinario del Niño, sino algo enorme. Un mega evento del Niño. Un fenómeno como el Niño suele causar estragos y devastación en las comunidades, pero un mega fenómeno del Niño puede ser apocalíptico en la naturaleza. Y las fechas encajan con la arqueología. Parece que existe una fuerte relación entre los sacrificios que ocurrieron en esta plaza y todo el contexto de los eventos del Niño del año 600 después de Cristo. Y la evidencia del núcleo de hielo revela algo más. Inmediatamente después de las lluvias y las inundaciones, hay un evento climático que garantiza la muerte en el Valle de Moche. Una sequía devastadora que pudo haber durado hasta 30 años. Hubo sequías, así que no hay duda de que habría afectado a la producción. Y parece que después de la época de los sacrificios masivos en el año 600, muchos sitios Moche se encuentran más tarde cubiertos de toneladas de arena como si fueran objetos preciosos. Casas y templos enteros quedan abandonados en el desierto. Finalmente, ¿es esta la respuesta a lo que aniquiló a los Moche? El pueblo Moche vivió este mega evento del Niño con inundaciones catastróficas, seguido de una sequía catastrófica. Eso sacudió su fe. Todas las cosas que antes daban por sentadas, haciendo ofrendas a los dioses y la debida reverencia a los sacerdotes y a las élites que los dirigen, los obliga a detenerse y decir: esperen un momento. Ustedes son los que hacen sacrificios para que podamos vivir bien. Si los dioses se enfadan, tal vez no es nuestra culpa, tal vez es su culpa, quizás se equivocan. Y eso provoca cambios en el sistema. Los fenómenos meteorológicos extremos habrían sacudido la sociedad de los Moche hasta sus cimientos. Y tal vez
Esta es la explicación para el sacrificio masivo en la Huaca de la Luna. Y tras inundaciones catastróficas y décadas de megasequía, la civilización moche se sume en el caos. Con sacrificios desesperados a los dioses en busca de la salvación. Una salvación que nunca llega. Durante décadas, esta teoría dominó la visión de cómo se derrumbó la civilización moche, hasta que una nueva generación de arqueólogos empieza a hacer descubrimientos sorprendentes. Descubrimientos que ponen en duda todo lo que se sabe sobre los moche. En 2001, el antropólogo estadounidense Tom DeLahaye continúa la investigación sobre la historia de los moche. Puedo describir la cultura y la sociedad moche como la primera gran civilización de la costa norte de Perú. Pero, ¿qué rastros dejó? Estudia su cerámica y reexamina la cronología de los moche. Los nuevos hallazgos de cerámica sugieren a DeLahaye que los moche vivieron hasta alrededor del año 850, antes de desaparecer de la historia. ¿Pero puede ser realmente así? Para confirmar su teoría, DeLahaye adopta una nueva perspectiva. En lugar de eso, se aleja de los principales sitios de la cultura moche. Estudio la dimensión a largo plazo del desarrollo en la costa norte de Perú. Así que cuando se habla de colapso, destrucción, abandono y desaparición, creo que se refiere principalmente a las grandes pirámides y a los grandes sitios, pero la población sigue existiendo. Entonces, ¿qué sucedió con la población moche para que en última instancia desapareciera? DeLahaye y un equipo deciden explorar algunos sitios poco conocidos en un valle llamado Jequetepeque para ver si pueden aclarar el misterio. Uno de estos sitios se llama Cerro Chepén. Los artefactos muestran rasgos característicos de los moche. La datación por carbono sugiere que el sitio comienza cerca del año 600 y termina hacia el 850 después de Cristo. Es una encuesta sobre alimentos, pero también utilizamos imágenes por satélite y el LIDAR para cartografiar los lugares. Los mapas del sitio muestran muros, planos y trazados de calles que no pueden verse desde el suelo. El Cerro Chepén está rodeado por una enorme muralla, algo nunca visto en las ciudades moche. ¿Qué puede significar esto? Hemos registrado varias posiciones defensivas. Algunas de ellas son fortalezas en lo alto de las colinas. Es un descubrimiento impactante. Las fortalezas en las colinas y los muros defensivos solo significan una cosa: la amenaza de conflicto. Sospecho que un porcentaje significativo fue probablemente verdadera guerra, violencia física. La evidencia es inequívoca. Los moche habían estado en guerra. La pregunta crítica es: ¿con quién? La hipótesis más obvia es que un pueblo moche débil había sido invadido por pueblos vecinos. Es posible que haya sido por una civilización que se desarrolló al sur de los moche. Un pueblo llamado los Wari. Los Wari, siendo el gran imperio al sur de los moche, realmente comienzan a crecer alrededor del año 600. Pero, en el momento de la construcción de estas defensas, alrededor del año 700, no hay evidencia que sugiera cualquier tipo de invasión de los Wari. Así que si no hubo invasión Wari en ese momento, ¿por qué el empeño en defenderse? Parece que solo hay otra posibilidad. La violencia ritual da camino a la guerra civil. Una guerra civil que parece partir el mundo de los moche en dos. Los primeros arqueólogos, Max Uhle y Rafael Larco,
comprendieron a los Moche como una gran civilización singular, organizada en torno a un estado centralizado con sede en la capital, las Huacas de Moche. Pero, ¿y si esa suposición es errónea? Según la nueva arqueología, después del 650, la cultura Moche parece dividirse en un régimen septentrional y otro meridional. Las Huacas de Moche ya no es la sede de todo el poder, y cada régimen compite por su recurso más preciado: el agua. Probablemente hubo momentos de intenso conflicto en toda la costa. Y si no hay una autoridad política centralizada que supervise, hay un conflicto potencial ahí. Entonces los Moche consiguen sobrevivir a los terremotos, mega inundaciones y sequías extremas, solo para que sean destruidos en luchas internas por el agua. He aquí una nueva teoría sobre la desaparición de los Moche. Pero la guerra civil, alimentada por la lucha por el agua, ¿fue suficiente para acabar definitivamente con todo el pueblo Moche? Nuevos hallazgos arqueológicos sugieren que podría haber otra razón sobre el final de los Moche. A partir del año 800, surge un nuevo estilo arquitectónico en todo el territorio Moche. Los ladrillos de barro de las pirámides Moche se sustituyen por muros de piedra. El arte y el diseño cambian de vasijas pintadas con líneas finas a un estilo más geométrico. Y hay nuevos métodos de construcción de canales de agua. Todos estos son indicios de una nueva forma radical de pensar sobre el final de los Moche. Lo que muestra es que hubo una transición. La pregunta es, ¿una transición influenciada por quién? Para responder a eso, debemos fijarnos en otra civilización que se desarrolla en otra parte de lo que hoy es Perú. Al sur de los Moche, emerge la civilización de los Wari. Impulsados por su deseo de expansión, se adentran en el territorio Moche. En campañas militares e incursiones, obligan a algunos de los Moche a ir hacia el norte e integran a otros en su redil. El pueblo Moche comienza a adoptar la cultura Wari y finalmente los Moche son condenados a la desaparición. Después del año 850, no se han encontrado más pruebas arqueológicas de los Moche. Esta antigua gran civilización, que se extendía por el Perú moderno, es invadida por una nueva cultura: los Wari. Durante cientos de años y 500 años antes que los incas, la cultura Moche prospera en uno de los climas más duros del planeta. Pero debilitada por un mega evento de El Niño y sequías, muchos asentamientos son abandonados y los supervivientes son divididos por luchas internas. Y cuando una nueva cultura florece en el sur, los Moche no tienen nada que ofrecer y son absorbidos en la sociedad de sus sucesores. La cultura Moche simplemente se desvanece en la puesta de sol. Toda una civilización, los Moche, que construyó algunas de las mayores estructuras de la América prehistórica, se pierde definitivamente para la historia.